se te pone la pantalla, ahí tú te vas viendo ahí ya. Estamos vivos. Bueno, una vez más Radio Quintil, en su permanente y continua preocupación por lo que pasa en la región y en la provincia en particular, como una tarea que se ha hecho parte de su vida, de su existencia, es comprometerse, no solo comprometerse, sino además interesarse por cada una de las necesidades, urgencias y además contar con la presencia de cada uno de los y las dirigentes o cada uno de los representantes, rostros y voces de aquellas organizaciones, aquellas funciones, rubros o formas de organización que sin duda son actores principales en esta búsqueda de un tiempo a esta parte y permanente en el tiempo de intentar construir no solo una provincia distinta, una región diferente, sino que también un país distinto también donde tengamos la percepción y la seguridad de que habemos todos y todas. Y en esa línea es que hoy día hemos invitado, y lo digo en nombre de Casa Quintil, a actores distintos, pero absolutamente relevantes, no solo del contexto, sino también de las aspiraciones que nos suman a cada uno de nosotros y nosotras, y también poner en perspectiva las posibilidades que tenemos en una fecha pronta, que es el 30 de abril, pero también cómo le damos continuidad para adelante a la búsqueda de soluciones que signifiquen mejorar la vida de cada una de las familias. Yo quiero solamente nombrarlos para que luego se... Tenemos a Ana Silva, importante dirigente del mundo social de Placilla, de años, con una vasta trayectoria en las luchas sociales. Tenemos a Víctor Ojeda, trabajador del mundo de la salud primaria, también porteño de trayectoria. Y tenemos a Isaac Alterman también, que hoy por hoy ocupa un puesto relevante en la organización de los vecinos y vecinas de los 41 o 43 o 46 cerros, según el historiador y según la concepción, que son la suma de Valparaíso respecto de su representación social. Yo quiero partir por nuestra querida compañera Ana, para que se presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Silva y en estos momentos soy presidenta del Consejo de Salud del CEPAM Placilla. Ahí tengo un trabajo desarrollado de hace ya más de 5 o 7 años y bueno, mi trabajo consiste fundamentalmente en apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo que hace el CEPAM, sobre todo, bueno, los temas de salud precisamente, y también, digamos, con un estrecho hoy día relación con los trabajadores y sus representantes sindicales de ellos. Bueno, gracias, Ana. Víctor. Bueno, como se dice, mi nombre es Víctor Ojeda Fernández. Soy un porteño, un luchador. He estado en diferentes actividades en la lucha social en Valparaíso, pero ahora en este último tiempo me toca estar de dirigente sindical de la FUSAM, que es la Confusam Valparaíso. Soy dirigente de esta asociación base y también actualmente ahora soy el vicepresidente regional de la Confusam. Y bueno, un saludo a los panelistas, los conozco a todos, incluyendo a Renato, a Isaac y a Anita, y sé que tenemos más cosas en común y creo que somos auténticos luchadores sociales. Eso más que nada. Isaac. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isaac Alterman, presidente de la Junta de Vecinos en Playa Ancha, la 111 de Miramar, y presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso. Ahí estamos tratando, como bien dijo Renato, estamos tratando un poco de coordinar justamente acciones territoriales en este contexto de pandemia, en este post-18 de octubre y pandemia. Bueno, la pandemia no ha pasado, pero estamos tratando ahí de generar un movimiento territorial que tenga una solidez en el tiempo también para poder hacer frente a lo que está pasando y a lo que se viene, que no es
no va a ser simple, los cambios institucionales, y requerimos también de que los territorios estén en constante movimiento, y eso estamos tratando de hacer desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso. Bueno, yo quiero agradecerle el que se haya presentado y quiero partir con una reflexión, pregunta. O sea, sin duda hoy día había un vasto movimiento social y sindical que tenía la definición y la decisión y la mantiene de enfrentarse a la gobernabilidad de Piñera respecto a un punto que es muy sentido para todo y todo, que era el 10%, el tercer 10%. Y hoy día hemos sido testigos de esta especie de comedia que se da entre la propuesta del gobierno y el Tribunal Constitucional, que por cierto, ninguno de los dos resuelve el tema de fondo, que es hacer una política social respecto a las necesidades del conjunto de trabajadores y el conjunto de familias de Chile. Yo quiero que ustedes, en la medida de su organización y en la medida de cómo ven, podamos hacer una opinión, cosa de que la podamos compartir con quienes nos ven y quienes nos escuchan. Víctor, ¿qué te parece esta situación de lo que se está dando en el tribunal hoy día con la propuesta de Piñera y la resolución que tomaron de no alugar porque tiene vicios de forma? Víctor se nos desapareció momentáneamente resultado de los ajustes tecnológicos, pero te quiero traspasar a ti la pregunta, Isaac. Bueno, esta comedia, como tú lo mencionas, efectivamente es una forma también que ha tenido el gobierno y que ha sido parte ya de su dinámica, un poco ser consecuente con sus compromisos políticos con otra clase política, con otra clase social, me refiero, con el gran empresariado, con los dueños de la AFP, con los grandes capitales, en el fondo, que hoy día, de los grandes holding económicos que están en Chile, y todo su mandato hasta el día de hoy, incluyendo en este periodo tan complejo como es la pandemia, ha estado siempre siendo consecuente de hacer todo lo posible para resguardar justamente intereses de esa clase social que está en otro nivel desde el punto de vista económico, y que finalmente ha hecho que se evidencien esas posturas, lo cual es grave porque ha provocado también una incertidumbre, porque también nosotros dentro de los territorios tenemos justamente, vemos día a día, vemos los problemas que tienen los vecinos y vecinas, y con y no solamente son problemas económicos, sociales, qué sé yo, sino también de problemas de salud mental, que hoy día tenían preocupados y tensionados al territorio respecto a una verdadera comedia, un verdadero chiste que empezó a ocurrir, a tratar de impedir que los trabajadores sacaran su 10% porque son sus ahorros de las cuentas de la AFP. Y finalmente el gobierno instala después un accesorio ahí, otro volador de luces, que fue su proyecto que también en el fondo buscaba, y yo hay la misma lógica también, de no perderlas todas y entregarle más plata a la AFP en una lógica ideológica, que ha sido el común denominador de este gobierno, que es seguir traspasando fondos públicos a ese sector privado que ha tenido ganancias millonarias durante la pandemia, que se han enriquecido aún más esas familias que son dueñas de todo, o esos capitales que son dueños de todo en Chile. Entonces, hoy día buscaba con este nuevo proyecto que quería instalar, seguir con esa lógica mercantilista de lo que son los derechos de las personas. Entonces, la verdad que es lamentable. Bueno, también pone en otro pie ahora, hay que analizar bien el fallo de este tribunal, que la verdad que también era un fallo era un fallo que no se esperaba, pero también la institucionalidad del Tribunal Constitucional es totalmente antidemocrática. O sea, aquí estaban expresadas las opiniones de las distintas organizaciones sociales, de la sociedad misma, estaban expresadas también, incluso los legitimados que están en el Parlamento hoy día, también estaba expresado en una opinión. El Senado también había expresado su opinión ya, o sea, había pasado por todos los niveles democráticos
escasos señores democráticos que tiene este país, pero así todo se quería vulnerar esa posición por secretaría en el fondo, para tratar de anular esto. Entonces, eso ha provocado también bastante malestar, por lo menos en los territorios y los dirigentes vecinales de Valparaíso que lo han expresado. Nosotros nos comunicamos harto por WhatsApp y ahí lo han expresado bastante en las distintas instancias que nosotros nos damos. Bueno, por eso la pregunta, vuelvo a plantear que finalmente la gente quiere escuchar y posiblemente ver también qué opinamos respecto a la percepción que hacemos. Anita, ¿cuál es la percepción tuya respecto a todo lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que esto es otra patada en el poto para Piñera, o sea, de todas maneras, con todo lo reaccionario que es el Tribunal Constitucional, también se le ha dado un poco las manos, ¿no es cierto?, de tomar las decisiones que este gobierno nos quiere imponer. Y pienso que desde ese punto de vista, eso con un empujoncito más que le da al aislamiento que ya tiene en forma general. Me preocupa el chantaje que se puede producir, ¿no es cierto?, con esta propuesta que hizo al Congreso, ¿no es cierto?, y de no tener el necesario dos tercios para poder realmente llevar a cabo la propuesta del Congreso, en definitiva, y es la que el pueblo está esperando, porque sabemos que las propuestas de gobierno siempre tienen una letra chica que nadie las entiende, y al final empezamos a entenderlas en la práctica cuando vamos a recibir ciertos beneficios, entre comillas, que no son tampoco beneficios, que son la plata de los propios trabajadores, y en algo que también nosotros pensamos que no podemos continuar. O sea, nosotros estamos hoy día sosteniendo el dinero, los fondos de los trabajadores está sosteniendo hoy día la economía de este país, o sea, la economía de los pequeños, del pequeño comercio tal vez. Entonces, y también de los grandes comercios, digámoslo así, porque definitivamente todos estos meses se ha sobrevivido gracias a esos fondos que se ha podido recuperar, digamos, de la AFP. Pero de alguna manera, no sé, yo creo que esto es lo que me alegra por ese lado, digamos, un poco, es ver cómo ya no tiene más recursos, ya tiene que asumir él su nieto más y su gobierno las responsabilidades de las decisiones que ellos están tomando. Gracias, Anita. Víctor, ya que te recuperamos tecnológicamente. Sí, creo que estaba cambiando del celular al computador porque mi hijo justo lo ocupó y tenemos un solo computador en la casa. Oiga, compañero, mira, indudablemente yo un poco la situación y la situación que viven los territorios, los usuarios de la salud en la misma que vivimos un poco los trabajadores de la salud. Nosotros los trabajadores de la salud somos parte del territorio, vivimos en los cerros, nos atendemos los consultorios, vivimos la precariedad laboral. Muchos de nuestros compañeros para poder subsistir tienen que hacer enorme cantidad de horas extras o trabajar en 2 o 3 trabajos. Y este tema del 10% y este tema del agobio, de la salud mental que hay que me planteaba, lo estamos viviendo plenamente como trabajadores de la salud. Por tanto, hay que entender que somos parte de este movimiento social territorial. Yo vivo en Placilla, siempre he vivido en los cerros, la gran mayoría de nuestros compañeros igual, y obviamente hoy día el sector más reaccionario de la derecha, porque ya no hay excepto algunos, ya no hay una derecha que tenga un rostro humano, como decían antiguamente, un capitalismo amigable, una derecha que ellos están dispuestos a defender los intereses como fuera, como sea, a sangre y fuego. El tema es que hoy día lo que me preocupa a mí personalmente es que obviamente la intención del Tribunal Constitucional, como bien lo decíamos, que no tenemos que tener ninguna confianza con ellos, es que a nivel político necesitan descomprimir porque vienen movilizaciones en pocos días. Y la intención es descomprimir el movimiento social, llegarlo a que quedemos conformes con lo que nos dieron, entre comillas, nos van a dar un 10%, que en definitiva no resuelve nada, excepto la urgencia de alimentarse, pero no resuelve nada los grandes problemas que tienen los trabajadores. No resuelve nada y lo hace el Tribunal Constitucional y sectores de la derecha más política que le advierten a esa derecha más empresarial que lo que se les puede venir. Hoy día yo veía en la televisión San Antonio tremenda movilización del sector portuario en solidaridad
con los clases trabajadoras. Esa cuestión no la veíamos hace cuánto, compañero. ¿Hace cuántos años nos veíamos un sector portuario, San Antonio, Iquique, Valparaíso? Y eso es que estos tipos hoy día regulan, porque regulan por el miedo al movimiento social lo que se viene. No es porque tengan la intención de resolver el problema. Y vuelvo a insistir, el 10%, como todos sabemos, es de cada trabajador, pero hoy día está en cuestión el modelo de las AFP está en cuestión y no podemos dejar de presionarlo hasta votarlo, porque recuerden que el gobierno de Piñera, junto con algunos sectores de la democracia cristiana, están llegando a acuerdos en una reforma al sistema previsional. Y ahí está metida la señora Rincón, y eso hay que tener cuidado, porque esos dos puntos que decía un poco la Anita, que nos quieren que hagamos que devolvamos con un punto de los trabajadores, un punto del Estado y un punto del empleador, en el caso de que no haya el empleador del Estado, esa es parte de la reforma que están negociando, del alza de las cotizaciones que están negociando hace rato. Yo por lo menos lo veo por ahí y vuelvo a insistir que el Tribunal Constitucional es más político que Piñera. El Tribunal Constitucional es más político que Piñera. Es un voto político a tratar de parar la movilización. Y es más político. Y le está haciendo, miren lo contradictorio. Le está haciendo un juego a Piñera. Porque el bruto de Piñera estaba haciendo una política para el empresariado y estos tipos del Tribunal Constitucional, que la otra vez votaron en contra y que pueden votar en contra cualquier cosa, hoy día dijeron, oye, vámonos por acá porque hay que calmar. Lo que se viene para el 30, lo que se viene, si es que logramos una gran masividad del 30, ellos están asustados. Eso para no alargarme, Renato, tú sabes que me cuesta resumir. Bueno, pero además quiero llevarlos a un plano de ir relacionando cosas. Para que terminemos finalmente con la importancia o cómo cada uno de nosotros y nosotras ve el 30, pero quiero llevarlo antes a una conversación que nos permita hacer relaciones. Cada uno de los tres representa un nivel de sector y distinto, tiene una experiencia de vida también diversa y por cierto tiene una opinión también. Y yo que soy el secretario general de la CUT, que a veces hoy día me he atrevido a poder moderar este programa en razón de la obligación y la necesidad. Yo quiero preguntarles cómo ven ustedes esta cosa que es una construcción, que nosotros hemos dicho y hemos convocado una huelga general sanitaria, pero en la perspectiva de ser ascendente, en la perspectiva de encontrarnos en la lucha, en la perspectiva de recuperar los niveles de protesta pública, y bueno, y sucesivamente en la idea también de encontrarnos y mirarnos, tal como fue posible en los días del 18 de octubre. Entonces, ¿cómo lo ven esta posibilidad o cómo ven ustedes que es posible ir sumando, ir encontrándonos en este camino a partir de antes, pero en concreto a partir del 30 de abril? Isaac, tú que eres de un mundo tan tradicional como son las juntas de vecinos, ¿cómo se ha visto eso en los cerros? Sí, mira, nosotros estamos justamente en un proceso de congreso de juntas de vecinos, que a propósito de se cruza justamente con lo del 30, pero claramente esto va a estar enmarcado también dentro de lo mismo. O sea, en algún momento, como ya ha pasado anteriormente, hay que poder relacionarlo con lo que está pasando con el acontecer nacional. Ahora, como bien tú dices, las juntas de vecinos son unos espacios tradicionales, institucionales, que han existido siempre y también han tenido se han permeado justamente durante años con este modelo también. Entonces, son espacios justamente que existen en cada uno de los territorios de Valparaíso, en cada una de las unidades vecinales. Entonces, nosotros lo que buscamos con este congreso es justamente poder hacer una correa transmisora de información y receptora también de información respecto de lo que está sucediendo en cada una, meticulosamente en cada una de las unidades vecinales de Valparaíso. Entonces, es un poco más lento, pero nosotros hemos detectado con la directiva de la Unión Comunal y con un equipo que está trabajando en este congreso que efectivamente hay una necesidad hoy día de comunicarse o de hacer o de empezar en el fondo a agitar dentro de cada uno de los territorios todas estas temáticas.
que no podemos seguir discutiendo lo mismo que estamos discutiendo hace años atrás, o que nos vengan con la receta, justamente la receta que tiene componentes de este modelo, nos vengan a decir cómo se vienen a solucionar las cosas. Entonces, hoy día con esto del 30, nosotros queremos ahora rápidamente poder acoplarnos o tratar de buscar la forma de poder hacer una convocatoria que en cada uno de los territorios se exprese de alguna manera, el descontento justamente de lo que está ocurriendo, porque el descontento es general, no es solamente con los dirigentes que históricamente han estado en la Unión Comunal o que algunos son más progres, qué sé yo, sino que ha sido una cuestión general, un descontento que ha habido, pero en el fondo falta el llamado a la acción. Y ese llamado a la acción es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el Congreso, que se cruza con el tema de la pandemia, con el 18 de octubre, está todo relacionado, es una cuestión que finalmente se relaciona y que hoy día estamos tratando de buscar esa unidad en la acción, en el fondo, que permita ser un movimiento de base efectivamente más sólido, y que no nos pasen gato por liebre, que haya efectivamente una discusión en cada uno de los territorios, que cada uno de nosotros que vive en un territorio pueda también generar un espacio de discusión en cada uno de las distintas unidades vecinales, y eso nos permite abrir un espacio que efectivamente estaba cooptado históricamente por el modelo y muy institucionalizado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de un poco ahí decirle a los dirigentes que se crean el cuento de la transformación, que nosotros no podemos seguir como estábamos antes, que tenemos que correr el cerco de lo posible, que tenemos que tocar otros temas que nunca se han tocado dentro de las juntas de vecinos, que tenemos que tocar el tema de los trabajadores, los cesantes, de la olla común, de la dueña de casa, de la niñez, de abordar de otra forma la delincuencia con el tema de seguridad, que tiene que ver justamente con este modelo, el tema de los CEFAM, la relación con los CEFAM. Entonces estamos en un proceso ahí bastante interesante, que esperamos que se mezcle, justamente se va a mezclar, obviamente con el tema que nosotros partimos el Congreso el 1 de mayo en adelante. Entonces nos vamos a tocar y ojalá que podamos tener ahí también los representantes de los distintos sindicatos de Valparaíso que viven en los territorios también puedan participar de esas asambleas barriales para llevar efectivamente estas opiniones y esta idea también pues, de la unificación respecto de la demanda que tiene orígenes comunes, porque a veces lo que hace este modelo es dispersarnos y cada uno pelear por lo suyo, pero lo que buscamos justamente es la unificación de la demanda y buscar el origen efectivamente que es la institucionalidad y este modelo que finalmente es la que abarca, es la que nos rige nuestra vida diaria y la que nos permea constantemente a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos desde las juntas de vecinos en este minuto. Víctor, a propósito de volver a saludarte, mira, siempre quiero partir ratificando algo que siempre les digo a ustedes y a todos. O sea, a mí me parece que la salud es algo imprescindible. O sea, en el marco de esta crisis humanitaria y sanitaria, yo creo que se ha hecho evidentes, pero haciendo un estudio, que es lo que he aprendido a hacer trabajando con ustedes, con la Organización de Salud. O sea, es insostenible la salud por la salud si no tiene un modelo de sociedad distinto, porque finalmente lo que le da resultados a la salud en términos de bajar todos los indicadores de contagio, de positividad, de letalidad, de mortalidad, es tener un modelo de sociedad que efectivamente donde esté instalada la salud como último recurso, que en definitiva es lo preventivo y lo curativo luego. Entonces, entendemos, porque me consta, cómo han enfrentado ustedes en este periodo de pandemia del 2020 y luego el 2021 el tema del per cápita, de los insumos, el tema de la seguridad, la sanitización, el tema de los reemplazos, el tema de la infraestructura también, porque ahora estamos enfrentando el invierno, y el tema que se suma a lo ya trágico, que es el tema de la vacunación de la influenza. Cuéntanos cómo enfrentan esto en el marco de lo que estamos viviendo y de la convocatoria. Bueno, nosotros primero que nada, obviamente nosotros tenemos un sistema con delegados y tenemos funcionamiento en cada centro con su delegado. Nos pilló la pandemia, no había un protocolo, no había una experiencia previa. Hablando derechamente del tema de la pandemia, pilla tanto al Estado como a la atención primaria, a las municipalidades en unas condiciones paupérrimas. Valparaíso está quebrada la corporación municipal hace mucho tiempo.
Y de ahí, de alguna u otra manera, se tiene que, la organización sindical con los trabajadores, tienen que entrar a debatir con su empleador, con su jefe de cada CEFAM, las medidas de protección, desde lo más básico a lo más importante. Y en ese aspecto hemos tenido que negociar, como cualquier comuna en Chile, de asegurar los recursos para que nuestros compañeros no se nos enfermaran, no se nos contagiaran, para poder brindar un tremendo apoyo a nuestros usuarios, que son nuestros vecinos, y poder asegurar en los primeros meses de la pandemia que los recursos que el Estado no quería dar llegaran de alguna u otra manera a resolverlo del 2020. Nos encontramos con situaciones gravísimas, tú lo señalás, y nosotros, la atención primaria durante 30 años en Valparaíso estuvo abandonada. Los compañeros de Brasilia viven el problema del consultorio, que aparte de quedar chico, se inundaba por el techo y por el suelo. Corría el agua por las paredes. Habían 3 o 4 personas profesionales de distintas ramas trabajando en el mismo box, y todavía el CEFAM de Quebrada Verde, el techo que nunca se le hizo mantención, por más de 30 años, se llovía entero, parecían cascadas, hay videos de la situación, y justo se nos viene el tema de la pandemia. Dramático, complicado. Tuvimos que entrar a negociar con el empleador, poder sacar a nuestros compañeros con enfermedades base, compañeros que tenían cáncer, compañeros que tenían muchas enfermedades, mayores y externas. Y hemos ido conviviendo entre la falta de recursos permanentes con el poder presionar al empleador, en este caso al área de salud, y hemos logrado de alguna u otra manera tener esto es lo que estamos hoy día. Y hoy día estamos en condiciones peores, porque en diciembre el gobierno termina con los recursos para la atención primaria, porque ya en diciembre el gobierno hablaba de que había una mejoría, levanta esta idea de las vacaciones, porque apuntaba a que el CEAR, los respiratorios se terminaban y de marzo para adelante volvíamos a una normalidad, siendo que todos los profesionales y grandes estudiosos habían dicho que se venía una segunda ola. Hoy día tenemos menos funcionarios, menos reemplazos trabajando porque el gobierno no ha puesto plata. Hoy día tenemos una cantidad de compañeros que mental y físicamente no están en condiciones de asumir. Hoy día tenemos que hemos dejado de atender, y eso hay que decirlo, porque no da más a los crónicos. El gran debate es que los diabéticos y a otros compañeros con enfermedades, los hipertensos, producto de este gran problema que hay, no podemos absorber el tema COVID en los consultorios y asumir completamente el tema de los crónicos. Se está intentando no dejar descuidado. Y por otro lado, el gobierno nos pide a nosotros cumplir las metas, cuando la meta más importante es que no se nos mueran los viejos y la gente de las poblaciones por el COVID. Hasta hoy día hemos estado intentando esa cuestión. Pero también nos pasa, y eso es importante, que nuestra organización sindical convive un poco lo que decía Aitorman. Nosotros como dirigentes sindicales hemos metido el tema de la solidaridad, hemos metido el tema de trabajar con los pobladores, de buscar esa unión de pobladores y trabajadores. Nosotros llegamos hace 4 años a la dirigencia, pero el sistema neoliberal en algunos compañeros ha metido esta lógica de que los trabajadores nos preocupamos de los trabajadores y los pobladores, y muchas veces cuestionan nuestra posición de que tenemos que avanzar a un gran movimiento social en Valparaíso con los pobladores, con las organizaciones reales del movimiento social, a contribuir a este cambio, porque esto no se va a resolver ahora. Nos preocupa principalmente, y con esto termino, esta doble visión. No con todos los dirigentes vecinales tenemos la misma sintonía que tenemos con algunos compañeros, como los compañeros de Brasilia. Los compañeros de Brasilia de los comités locales de salud son una excepción junto con algunos otros pocos, porque siempre han estado en la unidad con los trabajadores. Nosotros también nos interesa y nos parece excelente. Yo saludo la actitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de tomar el tema de salud. Saludo esa actitud, porque durante mucho tiempo el tema de salud era como algo de especialista, y creo que si en el Congreso podemos participar algunos dirigentes sindicales, vamos a poder recoger experiencias de los territorios, y también los territorios van a poder entender las dificultades que tenemos. Yo puedo decir que hoy día en promoción de salud, que es la política que hace la atención primaria, promover antes que te enfermes. La idea no es que llegue hipertenso al consultorio,
la idea es que no lleguéis nunca al consultorio. Esa es la política de salud. Que si soy diabético, no sea porque no se hizo el esfuerzo de que no lo era. Nosotros los que somos de la generación de los 80, que somos de la generación de la Coca-Cola y el cigarro, y que ser gordito era ser sano, no había prevención. Pero hoy día sí hay una política de prevención débil a nivel de la atención primaria en general, pero en ese aspecto nosotros hemos tenido que negociar, presionar, amenazar con nuestro empleador, sea quien sea, para poder imponer. Y hoy día yo, por lo menos en lo personal, creo que hemos avanzado un poco. Falta todavía mucho, y tengo que decir que el gobierno central se niega a poner más recursos para atención primaria y eso nos va a traer problemas. Imagínate, ¿qué va a pasar con todos los hipertensos que no han sido controlados? ¿Qué va a pasar con todos los diabéticos que no han sido controlados? Pero para poder cumplir esa atención, los consultorios hoy día no dan abasto. No damos abasto. No tenemos la capacidad orgánica de atender toda la pega. O hacemos COVID y atendemos algunas cosas, pero no podemos hacer todo. Disculpa que otra vez me haya alargado. Gracias, Víctor. Ana, ¿ves tú esta relación que debiera ser tremendamente dialéctica entre el movimiento de trabajadores y todo lo que es el movimiento social, particularmente el de Placilla, que ustedes son bastante activos? Mira, nosotros después de varios intentos, logramos finalmente tener una relación más fluida con el personal del consultorio y que se hiciera una unidad, digamos, porque nosotros entendemos desde la perspectiva de los usuarios las necesidades que también tenemos, pero no siempre es bien entendida. O sea, supuestamente debiéramos tener mucho personal, pero no tenemos infraestructura capaz de cobijarlo. O sea, es imposible. Si nosotros los usuarios no peleamos con los trabajadores que nos entreguen recursos para realmente nosotros tener una buena atención, porque yo hablo desde la perspectiva del usuario, es imposible que tengamos nada, ni nosotros ni ellos. Eso se entendió bien acá, menos mal, y nos dio la posibilidad de ir haciendo este trayecto también, todo lo que ha sido la lucha por la construcción del SAR, que hace más de 5 años que está en veremos y todavía no hay ninguna luz de que esto ya, hasta alturas de este gobierno, yo creo que ya es imposible que se vaya a construir algo, ni siquiera que se ponga la primera piedra. Pero eso también ha sido favorable para nosotros mantener esta unidad. Una unidad que definitivamente en un principio fue más que nada, digamos, debido a las necesidades que tenemos, pero que yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, este momento que estamos viviendo nos hace politizar la organización social. Y es una de las cosas que nosotros estamos hoy día trabajando, ¿no es cierto?, en que ellos sean más políticos, el personal de los trabajadores, o sea, el personal del CEFAL, nosotros como organización social, y yo creo que esto incumbe a todas las organizaciones, o sea, porque ya no podemos seguir pidiendo migajas, o sea, aquí ya la cuestión ya no pasa por un consultorio mejor, o porque no sacamos nada cuando tenemos el elefante blanco si no tenemos los recursos humanos para que eso funcione, no tenemos los recursos técnicos para que eso funcione. Entonces, de repente ya es un tema de cambio de política, o sea, hay un cambio de sistema. Y no lo vamos a conseguir mientras sigamos con este sistema neoliberal, eso está más que claro. Ahora, ayer nosotros celebrábamos con la Mesa de Salud Digna, digamos, un conglomerado que se formó acá en Valparaíso a raíz de la muerte de la Amelia en el Van Buren, y celebrábamos el 2º año del Congreso Nacional que hicimos de los usuarios de la salud pública. Y que ahí está contenido todas las necesidades que nosotros como usuarios tenemos. Es una cuestión súper grande y transversal a todos los estamentos sociales que tenemos. Y también determina, ¿no es cierto?, como el día 4 de julio, el Día Nacional de los Usuarios de la Salud Pública, que es algo que ya estamos trabajando en cómo lo vamos a conmemorar.
Y eso, digamos, ha sido, ese fue un muy buen movimiento que desgraciadamente se fue diluyendo un poco, pero que hoy día estamos retomando nuevamente para poder, digamos, salir con el mismo ímpetu y con el mismo esfuerzo que hicimos para poder hacer ese congreso, que fue un congreso muy grande, participaron como 4.000 personas a nivel de todo Chile, porque se hicieron convocatorias barriales, convocatorias territoriales, participaron las juntas de vecinos, participaron organizaciones sociales, clubes deportivos, centros culturales, y yo creo que eso es súper importante. Ahora que se habla del Congreso de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, pucha, es otra fuerza que podemos ir uniendo, ¿no es cierto?, como ente de un territorio. También rescato lo que decía Víctor en función de que las juntas de vecinos también se hagan cargo de la salud de sus territorios. Y eso pasa también por tener esa conexión con el CEFAM. Y no solamente con el CEFAM, sino que también con los consejos de salud o la conformación de comités de salud por barrio. Y una de las cosas que nosotros también estamos impulsando aquí en Placilla, ir creando o ir haciendo monitores, digamos, barriales de salud, que haga una contención temprana de prevención, de cuidado de la salud de su cuadra, por último, si no es de su barrio completo. Entonces, y eso tiene que llevarnos a que la prevención salga un poco también de los consultorios, porque la carga que ellos tienen con todo esto de la educación y de la prevención es una carga anexa que también la podemos asumir nosotros como pobladores, y eso es importante hacerlo. Ahora, concuerdo absolutamente con Víctor, nosotros aquí hemos visto, ¿no es cierto?, la gente del CEFAM, mira, está vacunando por la primera dosis de COVID, por la segunda dosis de COVID, por la influenza. Tenemos 2 puntos de vacunaciones aparte del consultorio, que en el consultorio están vacunando a los niños. Aparte de eso, tenemos repartiendo a la gente del consultorio, repartiendo cajas de alimentos, haciendo trazabilidad. O sea, están reventados, están reventados. Entonces, ahí es importante que la comunidad se haga presente en cómo ayudamos. De repente nosotros pudimos poner a principios del año pasado a una de nuestras socios del Consejo de Salud a atender el teléfono. Y fue una tremenda ayuda. Pero claro, la compañera ya en un momento determinado colapsó porque tenía otras cosas que hacer, no podía estar todos los días ahí en forma voluntaria. Pero son cosas que de repente se pueden conseguir en el territorio. Alguien que vaya a atender los teléfonos, que aquí se llama por teléfono y nadie, o sea, se dice que nadie contesta, lo que pasa es que los teléfonos pasan ocupados. Está todo lo que dice Víctor, o sea, la morbilidad se está atendiendo así, pero es como una ruleta rusa, alcanzar una hora para que te puedan atender. Está el tema de los controles de los crónicos, pues, compañeros. Aquí se nos van a morir un montón de gente con temas de hipertensión, se nos está muriendo gente con comas diabéticos, se está muriendo gente de cáncer que ni siquiera ha sido diagnosticada. Entonces, ahora, ¿cómo le ponemos presión a esto? Con más organización, pero también a esa organización hay que ponerle el complemento político, porque aquí ya no hay ni una cuestión de infraestructura que pueda ser capaz de resolver los problemas que hoy día hay, sino es un cambio constitucional que resguarde a la población y donde realmente el derecho a la salud sea algo respaldado, garantizado por el Estado. De otra forma, es imposible que podamos salir de esto. Y con eso más movilización, con eso más pelea, pues en la calle nomás, de otra forma. De la única forma que el pueblo sabe luchar es en la calle. Y de la única forma que también podemos lograr cosas, es así. Te queda poco tiempo. Ya. Quiero agradecerle y quiero proponerle, porque seguramente queda poco tiempo, una cosa elemental, que hacer lo que les voy a plantear ahora, ir haciendo respuestas cortas para que poder producir hartas preguntas y finalmente llegar a la síntesis que queremos, que es a un pronunciamiento respecto al 30 más específico.
Mira, la Ana dijo dos cosas que yo creo que son el requerimiento para hoy. Por un lado el modelo y por otro lado, efectivamente, el anticapitalismo. Hoy día, enfrentado a la coyuntura, hay una diversidad de una oposición que fácilmente podría situarse o conceptualizarse en una sola fuerza, que es una fuerza anticapitalista respecto a la contradicción fundamental que es el modelo. O sea, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos con los vecinos? ¿Cómo lo logramos hacer entender en los vecinos de estas instituciones tradicionales, que son las juntas de vecinos, Isaac? ¿Cómo lo logramos? O sea, lo primero, compañero y compañera, es una cuestión que es fundamental para eso. O sea, lo primero es que estar en el territorio, que esa es una realidad que lamentablemente se escapa justamente a todas las fuerzas progresistas o la gran mayoría de las fuerzas progresistas que efectivamente incluso se declaran antimodelo, pero después finalmente no están en el territorio. Entonces, o están justamente en otras organizaciones donde no están los vecinos. Entonces, lo primero es estando en el territorio, es estando con como decía la compañera Anita, respecto a su cuadra, con un comité de salud en la cuadra, con un comité de seguridad en la cuadra, con un comité de solidaridad en la cuadra, mostrando un ejemplo distinto. Primero hay que mostrar, porque aquí estamos jugando con un modelo que no solamente es económico, sino que también es cultural. Entonces, ha permeado justamente también a la sociedad con este tema individualista. Hoy día yo conozco mucha gente que se alegra con el 10%, pero después le pega palo al estallido social. Y esa cuestión es, yo una vez le dije, bueno, si usted está en contra del estallido social, ese 10% pésquelo y devuélvalo. Pero hay una cuestión ahí un concepto muy individualista que está metido culturalmente, y la única forma de romper eso yo lo veo desde todo ámbito, del ámbito sindical también, que no es solamente la pelea por el bono, sino también una cuestión justamente integral respecto a la sociedad y también en el territorio. En el territorio lamentablemente lo que se ve es que todos miran así lo que está pasando, un par de caceroleos, qué sé yo, pero no hay todavía una conciencia de la unión y de salir justamente de su metro cuadrado de la casa. Entonces, ahí yo creo que está el mayor desafío hoy día para todas las fuerzas. Y por eso decía, cada uno de nosotros, los que escuchan el programa, los que están en distintas instancias de participación más político-social, para efectivamente politizar justamente el discurso o politizar la demanda, hay que estar ahí en el territorio con los vecinos y explicarle a los vecinos y ser una especie de transmisor justamente de la idea, pero donde están los vecinos, no desde la red social, no desde instancias de superestructura, sino que estando en el mismo lugar del territorio que donde uno vive. Y los ejemplos justamente, las ollas comunes son un espacio, por ejemplo, donde se ha transmitido mucha información antisistema, donde se han armado también otras economías, otra forma de generar economía en los barrios, donde se ha planteado también otra forma de vivir también dentro de las comunidades, donde se conocieron los vecinos, que esa es otra cuestión, que ni siquiera los vecinos en las mismas unidades vecinales se conocían. Entonces, con este proceso también se han conocido. Entonces, practicar eso requiere efectivamente de que estemos ahí en el territorio, de que todos estemos en el territorio, buscando justamente formar y organizar las comunidades en torno a este tema de la salud, a lo que queramos. Pero primero hay que estar ahí, y ese es el mayor llamado que nosotros hacemos a todos los compañeros y compañeras que se sumen a las distintas instancias que se están ocurriendo, pero con los vecinos, de verdad, con los vecinos justamente que tenemos que convencer a los jóvenes, a los adultos mayores, qué sé yo, no sé, los que están ahí, y mostrarles con ejemplo que se pueden hacer las cosas distintas. Gracias, Isaac. Víctor, respecto a lo mismo. Tienes que desmutearte. ¿Política con la gente de verdad en lo sindical y en lo territorial, o seguimos formando superestructuras paralelas al movimiento social, y en la hora en los que hubo solo se convencen los mismos y se politizan entre los políticos? Creo que todos los que estamos acá tenemos claro, a mí por lo menos por mi experiencia de trabajo, yo en la década del 80, no que me quiera alargar, hice trabajo poblacional y nosotros nos pegábamos con los cabros en los cerros. Y nos pegábamos con los cabros en los cerros y nos mamábamos toda su miseria y la miseria nuestra, y todas las contradicciones que vive el poblador y el trabajador, esas contradicciones de clase, porque el neoliberalismo lo ha malcriado, y ahí hay que politizar, pero no por los más políticos. Y yo te lo quiero decir, nosotros como central
Cuando decimos aquí tenemos que escuchar la voz de los trabajadores, ¿no? Y lo digo yo incorporándome al trabajo con la CUA, aprendiendo en estos últimos 4 años mucho. Cuando tú te pegas con los trabajadores, te das cuenta que tu discurso tiene que ser real a partir de lo que piensan los trabajadores, no a partir de lo que piensan los trabajadores más politizados, más sobreideologizados. Aquí el tema es que la transformación que necesitamos, que comparto plenamente lo que dice la Anita, y estoy testigo que la Anita lo ha hecho. No sacamos que entre nosotros nos empecemos a pelear y empecemos a sacar grandes consignas porque uno va a un cerro y ve rayado algo, pero no refleja lo del cerro, refleja ese grupúsculo. Y ahí hoy día yo lo quiero plantear. Yo estoy tremendamente preocupado del tema constituyente que plantea el cambio constitucional. ¿Cómo es posible que hagan tantos candidatos independientes disfrazados de independientes sectarios que provocan hoy día que la derecha puede ganar en la constituyente? Y en Valparaíso, este movimiento social no le ha dicho nada a estos pinganillas que nos vienen a enseñar a los que llevamos años en la lucha social, que ahora hay candidatos independientes que tú sabes que son más políticos que uno. Porque yo no me voy a vestir nunca de independiente, porque sería contradecir mi historia, mi pasado y mi presente. Pero hoy día tenemos en Valparaíso, yo creo que con nombre y apellido, es decir, tenemos un movimiento social que no es el que necesitamos, porque hay grupos que dicen representar los pobladores. Los representantes de los pobladores y de los sindicatos son los sindicatos que tienen legalidad sindical, que tienen asamblea, que tienen votación, y esos dirigentes tienen que reflejar y politizar a esa base. Los compañeros que están en los comités locales de salud, los compañeros que están en las juntas de vecinos, los compañeros que arman estructuras, pero que trabajan con la gente. Pero lamentablemente hoy día yo no puedo decir la unidad más amplia. Mira lo que tengo que decir. Si no tengo que decir la unidad más amplia de los que luchan siempre. Y me preocupa, Renato, me preocupa porque para el estallido social teníamos grandes asambleas en el centro, y no eran representativas del territorio, ni de lo sindical. Grandes discursos súper revolucionarios, prácticamente estábamos a posta. Pero yo creo que la lección que sacamos hoy día, por lo menos algunos, es que hay que buscar el trabajo real, no hay que levantar falsas estructuras, que tenemos que imponer que los representantes de las bases sociales, ese discurso de que las bases hablen o que soy representante de las bases, a mí, compañero, ya me superó. Y yo comparto plenamente lo que he planteado con la Anita, esta idea de trabajar por cuadra, esta idea de lo que hace la Camplacilla, esta idea de trabajar, por ejemplo, en la Junta de Vecinos, y esta idea de pegarse con lo más difícil. La pega más difícil es trabajar con la gente. La pega más fácil es juntarse en una coordinadora, en un cafetito, y pegarse un discurso y decir que son representantes de la base. Yo no voy a votar por independientes. Y llamo a mis socios a no creer en esa cuestión. Hay que votar por la unidad de los que van a cambiar la Constitución. Porque si perdimos esta posibilidad de no cambiar la Constitución por capricho de algunos cabros, vamos por ir. Y yo en la central es que lo he aprendido. Yo conozco los dirigentes sindicales reales, los que llegan a la reunión, los que opinan, los que son capaces de ir a sus sindicatos, los que no son tan discursivos, que no hacen escuela de esta cuestión. Estos dirigentes sindicales yo los valoro. Y yo en lo sindical mientras esté lo sindical, que no va a ser mucho tiempo, voy a pelear por ese tipo de unidad. Y creo que en Valparaíso, después del Congreso de la Unión Comunal de Junta de Vecinos y lo que está haciendo Anita, por lo menos por mi parte estoy dispuesto a trabajar con la unidad más amplia, pero los que hacen la pega, con los que hacen la pega de verdad. Eso más que nada, compañero. Gracias, Víctor. Mira, siempre es bueno que estos medios transmitan las opiniones de cada cual y cada una, porque finalmente desde las diferencias, desde las miradas, que se logra, yo creo, una unidad mucho más amplia, que es lo que sostenemos desde la CUT Provincial Valparaíso, por cierto. Ana, lo mismo, preguntarte, porque tú lo señalaste, cómo hacer de la manera más breve posible, cómo hacer esa vinculación, o sea, la fuerza anticapitalista respecto del enemigo principal, que es en definitiva el modelo, quienes lo representan, quienes lo encarnan, que no es de ahora solamente. Mira, yo creo que desde la humildad y la falta de soberbia, o sea, yo creo que de repente los que nos creemos que lo sabemos todas somos soberbios
no tenemos esa empatía de llegar a nuestros pares, porque yo no me creo mejor que nadie, o sea, yo soy igual que todas. También me invitan a una feria de emprendedores, yo voy a la feria de emprendedores, hablo con las viejas, y claro, de repente yo creo que muchas dicen, puta, esta vieja habla puras cuestiones políticas nomás, pero yo creo que desde ese plano, o sea, de la conversación, de apoyar las organizaciones que hay. Y yo creo que nunca dejar de lado el discurso político, el tratar de que la gente entienda que quién se está cagando, porque ellos no lo saben, o sea, no es, ha habido, mire, o sea, ¿cuánto? 40 años de analfabetismo político en este país, en donde todos los males de este país han sido culpa de los políticos. O sea, claro, pero cuando hablamos de que yo le hablo a la vieja, pues si tú haces política todos los días, todos los meses, tienes que hacer política para hacer la economía de tu casa, eso es política. Entonces las viejas empiezan a entender un poco de qué se trata la política y de que no son las personas que ejercen la política, sino que en la política como ciencia, como una forma de vivir. Y de que desgraciadamente no podemos desprendernos porque está ahí a cada rato y en todo ámbito de cosas. Entonces yo creo que desde la humildad, ¿no es cierto?, es de donde podemos nosotros tener ese respeto y esa confiabilidad de la gente hacia los dirigentes. O sea, no ponernos en el plano desde que yo voy y les digo lo que hay que hacer, no, que hasta como nosotros tenemos la habilidad y debemos tener esa habilidad de promover de que la cosa salga desde ellos mismos. O sea, y ahí estamos haciendo política y ahí estamos haciendo que la gente participe. Es difícil y es ingrato, súper ingrato. La gente es veleidosa y de repente no te reconoce, pero no estamos por buscar conocimiento, aquí estamos por hacer un trabajo que realmente necesitamos, porque también es para nosotros. Si este país mejora para todos, va a mejorar también para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y no queremos dejar de esta mierda que tenemos hoy día, queremos dejar de algo mucho mejor. Entonces, desde esa perspectiva yo digo, claro, tenemos que seguir trabajando en lo que estamos. O sea, a mí no me sacan de mi territorio, porque es aquí donde yo estoy haciendo mi aporte. Y es desde aquí donde a lo mejor puedo establecer ciertos parámetros, ciertas cosas que se pueden trasladar a otro, ojalá así sea. Pero es ahí donde yo apelo a eso, o sea, a que no seamos soberbios, a que seamos simples, a que tengamos un vocabulario simple con que la gente nos pueda entender y que nos reconozca. Y que nos reconozca, ahora si nos reconocen como dirigentes, ¿no es cierto?, que tenemos cierto liderazgo en algunas cosas, que bueno, pero eso se hace con tiempo, se hace dedicándose a eso y con humildad. Eso es lo que, así como yo lo siento, ¿no? Bueno, agradecerles. Yo soy el honor, no sé cuánto nos quedará, pero sin duda seguirles preguntando ya de forma mucho más específica. Mira, nosotros una de las grandes actividades que consideramos que es grande este 30 también, paralelamente a todo lo que connota la protesta y el desacuerdo con este gobierno y el buscar encontrarnos todos y todas, me parece que las conducciones también tienen que ser absolutamente plurales, transversales. O sea, yo creo que el aprendizaje que tenemos que hacer, más allá de lo viejo que yo pueda estar, entender que lo colectivo es lo predominante. En la misma línea nosotros queremos hacer un homenaje que a mí me parece pertinente, pero que no tiene que ver con el aplauso fácil, ni la consigna, ni el discurso, sino que ir y reconocer en los trabajadores tres cosas. Primero, de comillas, el tema del honor, de ese honor que tiene que ver que incluso desde la incomprensión, incluso del desapego en su condición de clase, incluso desde el desconocimiento, el trabajador, la trabajadora pública de las distintas reparticiones, salud, educación, administración central, ha sido capaz de ir entendiendo en esta crisis que además es crítica, la importancia de su función, es decir, la importancia de la función pública, que
de la cual es depositario o depositaria. Segundo, entender en la vida misma, dentro del mar de limitaciones en el que trabaja, entender la importancia de lo que siempre hemos dicho del Estado, el tamaño del Estado. Y tercero, poner en riesgo también, más allá de lo que el modelo nos ha impuesto del solo yo, de que yo y mi familia. O sea, que también la función pública, el rol del Estado concita también u obliga a poner también en riesgo aquella cosa distinta a la que el modelo nos ha enseñado, que es también ser generoso con la vida. Eso es lo que nosotros hemos planteado también hacer el día 30, y yo quiero simplemente compartir con ustedes una opinión, o sea, lo más breve posible en el marco del tiempo que nos queda. Partir por Tiana, porque ¿qué se te ocurre a ti respecto de esto, lo que hemos dicho como central? Porque no es un aporte mío personal, es el tema del homenaje, pero el homenaje desde los trabajadores. Eso te refieres a actividades. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, acá en Placilla estamos viendo para el día A. ¿Me escucho? Me refiero a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado trabajando de forma presencial y esencial en este periodo. Bueno, yo primero que nada saludar a los trabajadores de la salud, que obviamente han sido los que han tenido que batallar desde la gravedad misma, digamos, de este COVID, y o sea, desde esta pandemia. O sea, yo creo que para mí son ellos, también los trabajadores de los servicios, ¿no es cierto?, que de los supermercados, la gente que recoge el aseo. Bueno, es gente que ha estado todo este tiempo ahí cuidándonos de alguna forma, cuidando que tengamos la alimentación que necesitamos, cuidándonos que no nos, de la enfermedad misma, y también, digamos, de las medidas higiénicas que necesitamos. En función de eso, no sé, a mí se me ocurre, nosotros decíamos, vamos a ese día 30 a concurrir al CESPAN algunas personas con pancartas y todo. Nosotros sabemos que ya están cansados de aplausos, que no son aplausos lo que quieren, sino que lo que quieren son más recursos. Perfecto, nos parece bien, y estamos en eso también, en ese mismo discurso, pero también merecen un reconocimiento de la población, y yo creo que en ese sentido algunas personas que estamos como haciéndonos esta convocatoria para acudir allá, saludarlos y poder estar con ellos ese día de paro, que ellos no van a poder, digamos, paralizarse, obviamente, pero sí hacer ese acto de reconocimiento y de homenaje para ellos, que es donde podemos, aquí en Placilla, es lo central, digamos, para nosotros. Poner algunas pancartas, poner algunos afiches ahí en las puertas del CESPAN, que es lo que tenemos más a mano de hacer. Aparte de las otras iniciativas que se están barajando para poder movilizarnos a Valparaíso, y bueno, ese es otro cuento. Esa es mi percepción, ¿no? Allá es donde queremos llegar. Víctor. Mira, nosotros para ese día, primero en la cuestión pública, nosotros como dirigentes sindicales, y en eso doy fe, que con Renato tenemos plena coincidencia en como dirigentes sindicales, hay que entender que el sindicalismo y los trabajadores tenemos que tener una ética. Nosotros dentro de la salud primaria hemos planteado que nuestro primer objetivo es salvar a nuestro pueblo. El pueblo ayuda al pueblo, no puede ser una consigna. Cuando un funcionario, yo tengo ejemplos, compañeros mayores de 60 años, 70 años, me dice que no, yo no me voy a ir protegido a la casa, quiero trabajar. Un guardia, un auxiliar de servicio. Y se queda en el CESPAN y dice, yo quiero ayudar. Es porque entiende el papel que juega y lo que entiende el paramédico, y que los compañeros que se han tenido que ir para la casa con protección han sido por enfermedades. Entonces, por un lado, se ha visto lo mejor de la clase de trabajadores, y también lo peor, porque hay compañeros que no entienden que más allá de la crítica al gobierno neoliberal, que lo vamos a votar si es posible, acá como trabajadores públicos no estamos
vamos sacando con nuestra clase, con nuestros compañeros. Cuando llega un abuelito postrado, o cuando tenemos una persona que va en silla de ruedas y no quiere nadie que lo lleve al CEPAM y queda en la esquina y va con muletas, por lo menos nosotros hemos intencionado que nuestros compañeros salgan a buscarlo, porque vivimos una miseria en los cerros. Aquí se ha podido ver lo que es la vida de los postrados, se ha podido ver las quebradas donde no se puede entrar a la ambulancia, gente que está sola, sobre todo la gente adulta mayor. Esa cuestión que no se visibiliza, porque la gente más pobre de repente no se visibiliza, lo hemos visto en esta pandemia. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a este movimiento sindical, y más que solamente un movimiento sindical, a esta cantidad de dirigentes sindicales que estamos en la mesa salud de la CUT, que hemos tenido la ética de conversar estos temas. Por eso nos vamos a paralizar el día 30 y sacar a todos nuestros compañeros, porque no nos falta las ganas de estar en la calle y más sindical y poder votar este miserable lo más pronto posible. Pero no podemos sacar a nuestra gente hoy día, o los que conocen la Compután saben que no nos falta la fuerza y el coraje para estarlo. Pero hoy día hicimos una discusión y las condiciones no podemos abandonar. Los dirigentes sindicales vamos a estar poniendo el pecho a las balas, vamos a estar abajo, como siempre hemos estado, con la bandera de la central y con la bandera de la Compután. Y yo saludo la idea de que vayan el día 30, porque el día 30 estamos orientando a que nuestros socios paralicen un par de horas sin descuidar la atención de los CEPAM, igual como se hizo hoy día, que se colocaron banderas, los negros y volantes, y se estuvo gritando, lo vamos a hacer el 30, pero principalmente entender que los trabajadores debemos entender que nuestra lucha no es solo por el bono, no es solo por el sueldo, nuestra lucha es por una conciencia de clase, de que nuestros compañeros de clase, los pobladores, sobre todo los usuarios, son nuestros aliados número uno. No me voy a cansar de repetirlo hasta el último día que sea trabajador y más allá. Y yo creo que ahora se ha dado, compañero Renato, creo que nuestros trabajadores han dado muestra, la gran mayoría hay excepciones, en Valparaíso y a nivel regional, de esa conciencia social y bueno, lo mismo los profes. Acá nosotros no somos un sindicato que quiera solo ganar y ganar. Cuando hay que colocarse, nos colocamos. Y ojalá se repita la misma experiencia que en Plaza, que los otros comités locales de salud, que las juntas de vecinos que no puedan bajar a protestar pudieran acercarse a los CEPAM, pudieran conversar con los dirigentes, con los trabajadores, y que se vaya provocando diálogo. El solo hecho de conversar, ya estamos politizando y estamos avanzando. Yo me quedo con eso para no alargar más el tema y el 30 con Tuti y a prepararnos. Yo creo que si el 30 sale bueno, le damos hasta que se vaya Piñera. Le damos hasta que se vaya Piñera nomás, compañero. Gracias, Isaac. Estaba sin micrófono, ahora sí. Todo nuestro reconocimiento a los trabajadores públicos que han desarrollado justamente esta labor en la pandemia, pero no solamente en esta pandemia, sino que también hay que leer los documentos tanto de la Central Unitaria de Trabajadores, durante toda la historia de la Central Unitaria de Trabajadores, leer los documentos antiguos, ¿no? Y no tan antiguos, estamos hablando de 2, 3, 4 años atrás, donde están efectivamente ahí los pilares efectivos del punto de vista de la solución a los problemas de todos los trabajadores y de la sociedad en general. Entonces, el reconocimiento primero a eso, a la historia de lucha que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores, donde están incluidos los trabajadores públicos, privados, los de salud, qué sé yo, que han hecho una batalla constante y poner siempre los puntos sobre la I en los distintos gobiernos, para poder justamente tener una sociedad mejor. Pues entonces, primero que todo, ese reconocimiento a esa historia que no es actual, no es del 18 de octubre, sino que es una acumulación de fuerzas que viene hace rato ocurriendo, y eso también ha sido también una brújula, independiente con los distintos vaivenes que ha tenido la masividad, a lo mejor muchas veces de estos movimientos, pero han sido una brújula, un cable a tierra respecto a lo que estaba ocurriendo en nuestro país y eran voces de alerta que estaban ocurriendo a propósito de este modelo. Entonces, lo primero es el reconocimiento, bueno, a ellos, y también, obviamente, a toda la red de salud de los trabajadores que se sacan la cresta en los CEFAM, sobre todo, que nosotros tenemos relación con ellos hoy día en algunas juntas de vecinos donde se están haciendo algunos trabajos con los distintos trabajadores, y también el tema de los recursos, a propósito de los crónicos, también hacer el llamado público al gobierno central
a que destine los recursos para justamente atender a las enfermedades crónicas, a los enfermos crónicos. En los distintos territorios están disponibles las sedes vecinales para hacer eso, están disponibles los territorios para hacer eso también. Entonces hay distintos, los clubes deportivos también tienen sedes sociales, entonces se pueden hacer hoy día una red de atención que permita efectivamente atender esta demanda tanto de los pobladores como de los trabajadores también respecto a la función pública, como mencionaba bien Víctor. Así que yo primero ese reconocimiento, y el 30 vamos a hacer todos los esfuerzos para poder convocar a esta huelga sanitaria desde los distintos territorios con distintas expresiones. Como dice ahí Víctor, ya lanzó una idea de ir a encontrarnos en los CEFAM, a lo mejor los dirigentes vecinales con cada uno de sus CEFAM, es una buena medida que pudiéramos hacer en los distintos CEFAM un acto. Son 15 sectores, o sea, son 12 CEFAM, pero podemos hacerlo en 12 puntos de Valparaíso con los dirigentes que están en cada uno de esos, que involucran a esos CEFAM, con los consejos de salud, y hacemos un tremendo muestra de fuerza también territorial respecto a esta huelga sanitaria y a este descontento que existe en la sociedad con este modelo, y en realidad que hoy día hay que hacer esos cambios institucionales y estructurales que se piden hace rato. Así que eso, también un agrado, también Anita, te saludo, Víctor, Renato también, que cumple una labor tremenda en los distintos espacios donde nos estamos trabajando. Bueno, para ir cerrando un poco el programa, agradecer a Radio Quintil, agradecerle el espacio. Queremos también con Radio Quintil hacer paralelamente con la central, aprovecho de conformarse para el día 30 también una especie de información abierta, simultánea, inmediata, durante todo el transcurso del día, para ir viendo y entrevistando y contactándonos con dirigentes, trabajadores, trabajadoras, vecinos durante todo el día, de lo que está transcurriendo desde las distintas realidades, porque en eso yo quiero hacer la síntesis. Huelga general sanitaria implica, por sobre cualquier dimensión, implica, por cierto, una mirada política. Efectivamente, estamos intentando construir una conciencia cívica respecto de todas y todas, respecto de ser opositores al modelo. Efectivamente, ¿qué nos une? En dictadura nos unió el dictador. Hoy día debiera unir al modelo, por lo tanto, tenemos que tener una clave de anticapitalismo todos, y desde los distintos matices, pero la convergencia tiene que ser plural. Estamos invitando también, cuando decimos huelga general sanitaria, estamos diciendo que cada uno de todos y todas tiene un rol que jugar, un rol en su espacio natural, en su espacio laboral, en su espacio de vida, en su cerro, en su sector, en su comuna, en su mundo rural. Es decir, una construcción que es recuperar todas las energías de construir país que se expresaron en la última gran encuesta sobre desobediencia que hubo, que es el 18. Y también cuando estamos diciendo que sanitaria, estamos diciendo que efectivamente sobre nuestros hombros de trabajadores y trabajadoras hemos sobrellevado la crisis, instigando a nadie que haga nada más allá, porque finalmente la letalidad y la mortalidad del virus es evidente. No estamos haciendo, pero tampoco estamos recogiendo ni haciendo eco del falso discurso sobre sanidad de la autoridad, el falso discurso sobre preocupación por el ciudadano desde el gobierno. Lo que estamos diciendo que es huelga general, porque nos implica todo, y sanitaria, porque guardaremos todos los recaudos, los resguardos y los cuidados para que efectivamente jueguen un rol los dirigentes y las dirigentes, y particularmente las organizaciones del mundo público y privado. Pero es una cuestión de convergencia, es el inicio, el robustecimiento de la energía de la protesta pública, es también mirarnos y vernos en los distintos espacios para seguir reconociéndonos y poner al centro, que no tiene ningún sentido hacer un 30 primero si no es activado en la batalla de las batallas, que es la constitucional, que es la constituyente. Es decir, también nos obliga a maximizar el esfuerzo de conciencia, porque hay que decirle a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que el 15 y el 16 se tiene que levantar a votar, porque finalmente, más allá de las desventuras, de las desesperanzas, de las renuncias, de las críticas, de la descredibilidad, de todas esas de
condiciones de antes, podemos hacerlo. Es posible construir un Chile distinto, es posible, hay que tener la convicción de la esperanza, y eso es lo que hemos puesto el día 30, pero también reconociéndonos como trabajadores. Yo soy muy partidario de hacer un homenaje, porque realmente ninguna respuesta es individual, todas las soluciones de país son colectivas. Yo quiero reiterarles mi agradecimiento de estar. Quisiera que cada uno de todos y todas se despidiera haciendo su opinión, su convocatoria al día 30 de abril, por cierto, el día 1 de abril, que es realmente donde conmemoramos todos los trabajadores y trabajadoras nuestro Día Internacional. Ana. Bueno, primero que nada, apagar los computadores el 30 de abril, nada de clases para los niños, ¿no es cierto? Saludar también a los profesores porque también ha sido una pega tremenda para ellos, un gran sacrificio. Movilizarnos dentro de lo que podamos y con las medidas higiénicas que tenemos que adoptar para nuestro autocuidado. Y a la calle nomás, pues, a la calle y mostrar nuevamente la fuerza que tenemos, presionando para que las cuestiones cambien de una vez por todas. Eso. Isaac. Sí, bueno, reiterar el llamado a todas las formas de movilización para el día 30. Vamos a estar atentos a lo que esté sucediendo, a tratar de informarnos ahí, a ti, Renato, no sé, como a un canal de comunicación donde estemos informando de las actividades para que se repliquen o se informen al resto de los compañeros de otros sindicatos y nada, pues prepararnos justamente para el 1 de mayo también, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Así que también, bueno, dejar invitados también a participar del Congreso de Juntas de Vecinos que parte el 1 de mayo también, como también entendiendo que es una fecha, una conmemoración importante. Lanzamos también el Congreso el 1 de mayo, empiezan las discusiones barriales en todos los territorios de Valparaíso respecto también del cambio institucional que requieren los territorios para poder seguir avanzando en los derechos sociales de las personas. Así que eso. Víctor. Bueno, por mi parte, obviamente voy a estar en la calle, pero esto, nosotros con la huelga general, los pobladores y los usuarios y quien sea con las formas de lucha de la rebelión popular, cada uno según sus formas, desde las más complejas, no hay que dejar ninguna de lado. Sabemos, yo por lo menos creo que el día 30 tenemos que manifestar la huelga general y que los territorios vuelvan a expresarse con protestas barriales. El solo hecho de que levantemos protestas barriales ya le damos un cambio a esta lucha. Yo estoy convencido de que debe ser una gran manifestación de todas las formas de lucha que se expresen ese día. Desde el caceroleo, desde el panfleto, desde juntarse en una plaza, desde estar en un CEPAN, desde estar en el centro, desde paralizar. Eso es lo que va a sumar, pero sumando a entender que es un proceso ascendente, que no se termina el 30 y que creo que están las condiciones de los trabajadores y el movimiento social de avanzar a nuevas formas de lucha en el sentido de unidad y avanzar durante el mes de mayo a otro periodo de movilización, porque no va a quedar ahí, el descontento es grande. Solo plantear que como Compután vamos a estar dispuestos a estar todo el día en el centro, tenemos que buscar un lugar que los trabajadores y los pobladores vamos a estar de comunicación, eso lo vamos a ver por vía interna, porque va a ser un día desde la mañana, desde la madrugada, hasta la noche de ese día de lucha. Va a ser un momento como comparable con las protestas del 2 y 3 de julio del año 86, que si no me equivoco, y yo creo que hay que retomar esa historia también, y Valparaíso tiene en el disco duro de muchos luchadores esa lucha que teníamos contra la dictadura. Hay mucha gente que tiene en el disco duro lo que hacíamos en las poblaciones en la década de los 80 y de a poco se tiene que ir recuperando esta forma de lucha. Eso más que nada para no alargarme. Bueno, agradecerle a Radio Quintil una vez más. Estamos conectados desde todos los puntos de vista y reiterar en nombre de todos y todas, despedirme diciendo que efectivamente el día 30 es desconectarnos para conectarnos con la preocupación por cambiar Chile, es pararnos un rato para pensar de que
efectivamente el modelo tiene que irse, es salir a la calle para decirle a Piñera que es inviable su presencia, es pegar un cartel donde digamos que es posible que todos podemos coincidir en un mismo propósito, y es trasladar el mensaje que no es propiedad de ninguna generación la posibilidad de cambiar Chile. Esto es de todos y todas, y por lo tanto el día 30 esperamos, antes, durante y después, seguir pensando que los trabajadores y las trabajadoras sí son el sujeto principal y la sujeta principal, que tiene que hacer posible conjuntamente con todos y todas la posibilidad de un Chile distinto. Un abrazo para todos y todas. Hasta un nuevo encuentro.